Manuscrito encontrado en una botella. ¿Quién no tiene ya más que un momento de vida, nada tiene que ocultar? Poco tengo que decir de mi país y de mi familia. El mal uso y el paso de los años me han alejado de uno y me han distanciado del otro. La riqueza hereditaria me proporcionó una educación fuera de lo común, y una mentalidad contemplativa me permitió sistematizar los conocimientos que adquirí con diligencia desde muy temprano. Por encima de todo, las obras de los moralistas alemanes me deleitaron enormemente, no por una admirada y mal aconsejada locura, sino por la facilidad con la que mis hábitos de pensamiento rígido me permitieron detectar sus falsedades. A menudo me han reprochado la aridez de mi genio, se me ha imputado como un crimen una falta de imaginación, y el escepticismo de mis opiniones me ha hecho famoso en todo momento. De hecho, me temo que un fuerte gusto por la filosofía física ha teñido mi mente con un error muy común de esta época. Me refiero al hábito de referir los acontecimientos, incluso los menos susceptibles de tal referencia, a los principios de esa ciencia. En general, nadie podría ser menos propenso que yo a ser desviado de los estrictos límites de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. He creído conveniente hacer esta premisa, no sea que la increíble historia que tengo que contar se considere más bien el delirio de una imaginación tosca que la experiencia positiva de una mente para la que las ensoñaciones de la fantasía han sido letra muerta y una nulidad. Después de muchos años de viajes al extranjero, zarpé en el año 18, desde el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, en un viaje al archipiélago de las Islas de la Sonda. Fui como pasajero, sin otro incentivo que una especie de inquietud nerviosa que me perseguía como un demonio. Nuestro barco era una hermosa embarcación de unas 400 toneladas, con revestimiento de cobre y construida en Bombay con teca de Malabar. Llevaba un cargamento de algodón y aceite de las Islas Laquedivas. También llevábamos a bordo fibra de coco, jaggery, ghee, nueces de cacao y algunas cajas de opio. La estiba se hizo de forma torpe, y en consecuencia, el barco se balanceaba. Zarpamos con apenas un soplo de viento y durante muchos días nos mantuvimos a lo largo de la costa oriental de Java, sin ningún otro incidente que embelleciera la monotonía de nuestra ruta que el encuentro ocasional con algunas de las pequeñas islas del archipiélago al que nos dirigíamos. Una tarde, asomado a la barandilla, observé una nube muy singular y aislada, hacia el noroeste. Era notable, tanto por su color como por ser la primera que veíamos desde nuestra salida de Batavia. La observé atentamente hasta el atardecer, cuando se extendió de repente hacia el este y el oeste, rodeando el horizonte con una estrecha franja de vapor, y pareciendo una larga línea de playa baja. Poco después, mi atención se vio atraída por el aspecto rojizo de la luna y por el peculiar carácter del mar. Este último estaba experimentando un rápido cambio y el agua parecía más transparente de lo habitual. Aunque podía ver claramente el fondo, al soplar el viento, descubrí que el barco estaba a 15 brazas. El aire se volvió insoportablemente caliente y estaba cargado de exhalaciones en espiral similares a las que se desprenden del hierro caliente. Al caer la noche, cada soplo de viento se apagó y se hizo una calma más absoluta imposible de concebir. La llama de una vela ardía en la popa sin el más mínimo movimiento perceptible, y un largo cabello, sujeto entre el dedo índice y el pulgar, colgaba sin posibilidad de detectar una vibración. Sin embargo, como el capitán dijo que no podía percibir ningún indicio de peligro, y como nos dirigíamos a la orilla, ordenó que se enrollaran las velas y se soltara el ancla. No se estableció ninguna guardia, y la tripulación, compuesta principalmente por malayos, se estiró deliberadamente en cubierta. Bajé, no sin un presentimiento de maldad. De hecho, todo parecía justificar mi temor de que se acercara un huracán. Le conté mis temores al capitán, pero no prestó atención a lo que dije y me dejó sin dignarse a darme una respuesta. Mi inquietud, sin embargo, me impidió dormir, y alrededor de la medianoche subí a cubierta. Cuando puse el pie en el escalón superior de la escalera de popa,
me sobresaltó un fuerte zumbido, como el que produce la rápida rotación de la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, vi que el barco temblaba hasta su centro. En el instante siguiente, una espuma salvaje nos lanzó contra el costado, al precipitarse sobre nosotros de proa a popa, barrió todas las cubiertas de proa a popa. La extrema furia de la ráfaga resultó, en gran medida, la salvación del barco. Aunque completamente anegado, sin embargo, como sus mástiles habían desaparecido, se levantó, después de un minuto, pesadamente del mar, y, tambaleándose un rato bajo la inmensa presión de la tempestad, finalmente se enderezó. Es imposible decir por qué milagro escapé de la destrucción. Aturdido por el impacto del agua, me encontré, al recuperarme, atrapado entre el poste de popa y el timón. Con gran dificultad me puse de pie, y mirando a mi alrededor con vértigo, al principio me asaltó la idea de que estábamos entre rompientes, tan terrible, más allá de la imaginación más salvaje, era el remolino de océano montañoso y espumoso en el que estábamos envueltos. Al cabo de un rato, oí la voz de un viejo sueco que había embarcado con nosotros en el momento de zarpar. Le grité con todas mis fuerzas y, al poco, apareció tambaleándose en la popa. Pronto descubrimos que éramos los únicos supervivientes del accidente. Todos los que estaban en cubierta, excepto nosotros, habían sido arrastrados por la borda, el capitán y los oficiales debían de haber perecido mientras dormían, porque los camarotes estaban inundados de agua. Sin ayuda, no podíamos hacer mucho por la seguridad del barco, y nuestros esfuerzos se vieron paralizados al principio por la expectativa momentánea de hundirnos. Nuestro cable, por supuesto, se había partido como un hilo de costura, al primer soplo del huracán, o nos habríamos visto abrumados instantáneamente. Navegábamos con una velocidad espantosa ante el mar, y el agua se abría en claros sobre nosotros. El armazón de nuestra popa quedó destrozado en exceso, y en casi todos los aspectos, habíamos sufrido daños considerables, pero para nuestra gran alegría descubrimos que las bombas no estaban obstruidas y que no habíamos desplazado mucho nuestro lastre. La furia principal de la ráfaga ya había pasado, y no veíamos gran peligro en la violencia del viento, pero esperábamos con consternación su cese total, creyendo firmemente que, en nuestro estado destrozado, pereceríamos inevitablemente en el tremendo oleaje que se produciría. Pero esta justa aprensión no parecía en absoluto probable que se verificara pronto. Durante 5 días y 5 noches enteros, durante los cuales nuestra única subsistencia fue una pequeña cantidad de jaggeree, conseguida con gran dificultad en el castillo de proa, el casco voló a una velocidad que desafiaba el cálculo, antes de que se sucedieran rápidamente rachas de viento que, sin igualar la primera violencia del Simón, eran aún más terribles que cualquier tempestad que hubiera encontrado antes. Nuestro rumbo durante los primeros 4 días fue, con variaciones insignificantes, al sureste y por el sur, y debemos haber recorrido la costa de Nueva Holanda. Al 5.º día el frío se volvió extremo, aunque el viento había girado un punto más hacia el norte. El sol se levantó con un resplandor amarillo enfermizo, y trepó unos pocos grados por encima del horizonte, sin emitir una luz decisiva. No había nubes aparentes, pero el viento iba en aumento y soplaba con una furia irregular e inestable. Alrededor del mediodía, según pudimos adivinar, nuestra atención fue nuevamente atraída por la aparición del sol. No emitía luz, propiamente dicha, sino un resplandor opaco y hosco sin reflejo, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Justo antes de hundirse en el mar turgente, sus fuegos centrales se apagaron de repente, como si un poder inexplicable los hubiera extinguido apresuradamente. Era un borde tenue, plateado, solo, mientras se precipitaba hacia el insondable océano. Esperamos en vano la llegada del 6.º día, ese día para mí no ha llegado, para el sueco, nunca llegó. A partir de entonces nos vimos envueltos en una oscuridad total, de modo que no habríamos podido ver un objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, sin el alivio de la fosforescencia brillante del mar a la que estábamos acostumbrados en los trópicos.
Observamos también que, aunque la tempestad continuaba con la misma violencia, ya no se veía el habitual oleaje o espuma que hasta entonces nos había acompañado. A nuestro alrededor solo había horror, una espesa penumbra y un negro y sofocante desierto de ébano. El terror supersticioso se apoderó gradualmente del espíritu del viejo sueco, y mi propia alma se envolvió en un silencio asombro. Descuidamos todo cuidado del barco, como algo peor que inútil, y asegurándonos, lo mejor posible, al muñón del mástil de mesana, miramos con amargura al mundo del océano. No teníamos medios para calcular el tiempo, ni podíamos hacer conjeturas sobre nuestra situación. Sin embargo, éramos muy conscientes de haber llegado más al sur que cualquier navegante anterior, y nos sentíamos muy asombrados de no encontrarnos con los habituales impedimentos del hielo. Mientras tanto, cada momento amenazaba con ser el último, cada ola montañosa se apresuraba a abrumarnos. El oleaje superó todo lo que había imaginado posible, y que no nos hundimos al instante es un milagro. Mi compañero habló de la ligereza de nuestra carga y me recordó las excelentes cualidades de nuestro barco, pero no pude evitar sentir la total desesperanza de la esperanza misma, y me preparé con tristeza para esa muerte que pensé que nada podría aplazar más allá de una hora, ya que, con cada nudo de camino que hacía el barco, el oleaje de los negros y estupendos mares se volvía más espantosamente aterrador. A veces nos quedábamos sin aliento a una altura superior al albatros, a veces nos mareábamos con la velocidad de nuestro descenso a algún infierno acuático, donde el aire se estancaba y ningún sonido perturbaba el sueño del kraken. Estábamos en el fondo de uno de estos abismos, cuando un grito rápido de mi compañero se escuchó con miedo en la noche. «Mira. Mira», gritó, chillándome en los oídos, «Dios Todopoderoso. Mira. Mira». Mientras hablaba, me di cuenta de un resplandor rojo, sordo y sombrío, que descendía por los lados del vasto abismo donde yacíamos y arrojaba un brillo irregular sobre nuestra cubierta. Al levantar la vista, contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura terrible, directamente sobre nosotros, y en el mismo borde del precipicio, flotaba un barco gigantesco, de quizás 4000 toneladas. Aunque se alzaba sobre la cima de una ola más de 100 veces su propia altura, su tamaño aparente aún superaba al de cualquier barco de línea o de las Indias Orientales que existiera. Su enorme casco era de un negro profundo y lúgubre, sin el relieve de las tallas habituales en un barco. Una sola fila de cañones de bronce sobresalía de sus portas abiertas, y de sus superficies pulidas salían disparados los fuegos de innumerables linternas de batalla, que se balanceaban de un lado a otro alrededor de su aparejo. Pero lo que principalmente nos inspiró horror y asombro fue que se mantenía a flote bajo una presión de vela en medio de ese mar sobrenatural y de ese huracán ingobernable. Cuando la descubrimos por primera vez, solo se veían sus proas, mientras se elevaba lentamente desde el oscuro y horrible abismo que tenía detrás. Durante un momento de intenso terror, se detuvo en el vértigo del pináculo, como si contemplara su propia sublimidad, luego tembló y se tambaleó, y descendió. En ese instante, no sé qué súbita compostura se apoderó de mi espíritu. Tambaleándome lo más atrás que pude, esperé sin miedo la ruina que iba a abrumarme. Nuestro propio barco estaba por fin dejando de luchar y se hundía con la proa hacia el mar. El impacto de la masa descendente lo golpeó, en consecuencia, en la parte de su estructura que ya estaba bajo el agua, y el resultado inevitable fue arrojarme, con una violencia irresistible, sobre la jarcia del extraño. Mientras caía, el barco viró y dio la vuelta, y atribuí mi escape a la confusión resultante de que la tripulación no se diera cuenta. Sin mucha dificultad, me abrí camino, sin ser visto, hasta la escotilla principal, que estaba parcialmente abierta, y pronto encontré la oportunidad de esconderme en la bodega. No sabría decir por qué lo hice. Quizá el motivo principal de mi ocultación fue una sensación indefinida de temor que, al ver por primera vez a los navegantes del barco, se había apoderado de mi mente. No estaba dispuesto a confiar en una raza de personas que, a mi somera mirada,
me habían ofrecido tantos indicios de vaga novedad, duda y aprensión. Por lo tanto, pensé que sería apropiado ingeniarme un escondite en la bodega. Lo hice quitando una pequeña parte de las tablas de desplazamiento, de tal manera que me proporcionara un refugio conveniente entre las enormes maderas del barco. Apenas había terminado mi trabajo, cuando unos pasos en la bodega me obligaron a utilizarlo. Un hombre pasó por mi escondite con un andar débil e inestable. No pude verle la cara, pero tuve la oportunidad de observar su aspecto general. Mostraba signos de gran edad y enfermedad. Sus rodillas temblaban bajo el peso de los años y todo su cuerpo se estremecía bajo la carga. Murmuró para sí, en un tono bajo y entrecortado, algunas palabras de un idioma que no pude entender, y buscó a tientas en un rincón entre una pila de instrumentos de aspecto extraño y mapas de navegación en descomposición. Su actitud era una mezcla desenfrenada de la irritabilidad de la segunda infancia y la dignidad solemne de un dios. Al final subió a cubierta y no lo volví a ver. Un sentimiento, para el que no tengo nombre, se ha apoderado de mi alma, una sensación que no admite análisis, para la que las lecciones del pasado son inadecuadas y para la que me temo que el futuro mismo no me ofrecerá ninguna clave. Para una mente constituida como la mía, esta última consideración es un mal. Nunca, lo sé, nunca estaré satisfecho con respecto a la naturaleza de mis concepciones. Sin embargo, no es de extrañar que estas concepciones sean indefinidas, ya que tienen su origen en fuentes tan completamente novedosas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se añade a mi alma. Hace mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este terrible barco, y los rayos de mi destino se están, creo, concentrando. ¿Hombres incomprensibles? Envueltos en meditaciones de un tipo que no puedo adivinar, me pasan desapercibidos. El ocultamiento es una completa locura por mi parte, porque la gente no verá. Hace un momento pasé directamente ante los ojos del oficial, no hace mucho me aventuré en el camarote privado del capitán y tomé de allí los materiales con los que escribo y he escrito. Continuaré este diario de vez en cuando. Es cierto que puede que no encuentre la oportunidad de transmitirlo al mundo, pero no dejaré de intentarlo. En el último momento, meteré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me ha dado un nuevo espacio para la meditación. ¿Son estas cosas obra del azar incontrolado? Me había aventurado a la cubierta y me había tirado, sin llamar la atención, entre un montón de aparejos y velas viejas, en el fondo de la yola. Mientras reflexionaba sobre la singularidad de mi destino, sin darme cuenta embadurné con un pincel de alquitrán los bordes de una vela cangreja cuidadosamente doblada que yacía cerca de mí sobre un barril. La vela cangreja ahora está doblada sobre el barco, y los toques descuidados del pincel se extienden en la palabra Discovery. Últimamente he hecho muchas observaciones sobre la estructura del barco. Aunque está bien armado, no creo que sea un barco de guerra. Su aparejo, construcción y equipo en general, todo desmiente una suposición de este tipo. Lo que no es, lo percibo fácilmente, lo que es, me temo que es imposible decirlo. No sé cómo es, pero al examinar su extraño modelo y su singular armazón de mástiles, su enorme tamaño y sus exagerados trajes de lona, su severa y simple proa y su anticuada popa, de vez en cuando me asalta la sensación de cosas familiares, y siempre se mezcla con esas sombras indistintas del recuerdo, un recuerdo inexplicable de antiguas crónicas extranjeras y épocas lejanas. He estado observando las maderas del barco. Está construido con un material que me es desconocido. Hay un carácter peculiar en la madera que me parece que la hace inadecuada para el propósito al que se ha destinado. Me refiero a su extrema porosidad, considerada independientemente del estado carcomido que es consecuencia de la navegación en estos mares, y aparte de la podredumbre propia de la edad. Puede parecer una observación algo demasiado curiosa, pero esta madera tendría todas las características del roble español, si el roble español se dilatara por cualquier medio antinatural. Al leer la frase anterior,
Me viene a la memoria un curioso apotegma de un viejo navegante holandés curtido por el tiempo. Es tan seguro, solía decir, cuando se albergaba alguna duda sobre su veracidad, como que hay un mar en el que el propio barco crecerá en volumen como el cuerpo vivo del marinero. Hace aproximadamente una hora, me atreví a meterme entre un grupo de la tripulación. No me prestaron ninguna atención, aunque estaba en medio de todos ellos, parecían completamente inconscientes de mi presencia. Como el que había visto al principio en la bodega, todos llevaban las marcas de una vejez canosa. Sus rodillas temblaban de debilidad, sus hombros estaban doblados por la decrepitud, su piel arrugada crujía con el viento, sus voces eran bajas, temblorosas y entrecortadas, sus ojos brillaban con la niebla de los años, y sus canas se agitaban terriblemente en la tempestad. A su alrededor, por todas partes de la cubierta, yacían dispersos instrumentos matemáticos de la construcción más pintoresca y obsoleta. Hace algún tiempo mencioné el plegado de una vela cangreja. Desde ese momento, el barco, que se encontraba a la deriva, ha continuado su terrible rumbo hacia el sur, con todos los trapos de lona apretados sobre él, desde sus cubos hasta sus botavaras de vela cangreja inferiores, y balanceando cada momento sus brazos de la verga de gavia en el infierno más espantoso de agua que pueda imaginar la mente del hombre. Acabo de salir de la cubierta, donde me resulta imposible mantener el equilibrio, aunque la tripulación parece experimentar pocos inconvenientes. Me parece un milagro de milagros que nuestro enorme volumen no sea engullido de una vez y para siempre. Estamos condenados a flotar continuamente al borde de la eternidad, sin dar el salto final al abismo. De olas 1000 veces más estupendas que ninguna que haya visto jamás, nos deslizamos con la facilidad de la gaviota flechada, y las aguas colosales alzan sus cabezas sobre nosotros como demonios de las profundidades, pero como demonios confinados a simples amenazas, y con prohibición de destruir. Me veo obligado a atribuir estas frecuentes fugas a la única causa natural que puede explicar tal efecto. Debo suponer que el barco se encuentra bajo la influencia de alguna fuerte corriente o de un impetuoso remolino. He visto al capitán cara a cara, y en su propio camarote, pero, como esperaba, no me prestó atención. Aunque en su apariencia no hay, para un observador casual, nada que pueda indicarle más o menos que es un hombre, aún así, un sentimiento de reverencia y asombro irreprimibles se mezclaba con la sensación de asombro con la que lo miraba. De estatura, es casi de mi misma altura, es decir, alrededor de 5 pies y 8 pulgadas. Es de complexión bien formada y compacta, ni robusta ni notable en otros aspectos. Pero es la singularidad de la expresión que reina en el rostro, es la evidencia intensa, maravillosa y emocionante de la vejez, tan absoluta, tan extrema, lo que despierta en mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco arrugada, parece llevar el sello de una miríada de años. Sus canas son registros del pasado, y sus ojos más grises son sibilas del futuro. El suelo de la cabina estaba cubierto de extraños folios con cierres de hierro, instrumentos de ciencia en descomposición y mapas obsoletos y olvidados. Tenía la cabeza inclinada sobre las manos y estudiaba con ojos ardientes e inquietos un papel que yo tomé por una comisión y que, en todo caso, llevaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí mismo, al igual que el primer marinero que vi en la bodega, unas sílabas bajas y malhumoradas de una lengua extranjera, y aunque el hablante estaba cerca de mi codo, su voz parecía llegar a mis oídos desde una distancia de 1 milla. El barco y todo lo que hay en él están imbuidos del espíritu de él. La tripulación se desliza de un lado a otro como fantasmas de siglos enterrados, sus ojos tienen un significado ansioso e inquieto, y cuando sus dedos se cruzan en mi camino bajo el resplandor salvaje de las linternas de combate, siento algo que nunca antes había sentido, aunque he sido toda mi vida un comerciante de antigüedades, y he absorbido las sombras de las columnas caídas en Baalbek, y Tadmor, y Persépolis, hasta que mi alma se ha convertido en una ruina. Cuando miro a mi alrededor, me avergüenzo de mis temores anteriores. Si he temblado ante la tormenta que nos ha acompañado hasta ahora,
No me horrorizaré ante una guerra entre el viento y el océano, para la que las palabras tornado y Simón son triviales e ineficaces. Todo en las inmediaciones del barco es la negrura de la noche eterna y un caos de agua sin espuma, pero, a una legua a cada lado de nosotros, se pueden ver, de forma indistinta y a intervalos, estupendas murallas de hielo, que se elevan hacia el cielo desolado y parecen las paredes del universo. Como imaginaba, el barco está en una corriente, si es que esa denominación puede aplicarse a una marea que, aullando y chillando junto al hielo blanco, se precipita hacia el sur con una velocidad similar a la de una catarata. Concebir el horror de mis sensaciones es, supongo, completamente imposible, sin embargo, la curiosidad por penetrar en los misterios de estas regiones horribles predomina incluso sobre mi desesperación y me reconciliará con el aspecto más espantoso de la muerte. Es evidente que nos apresuramos hacia algún conocimiento emocionante, algún secreto que nunca será revelado, cuyo logro es la destrucción. Quizá esta corriente nos lleve al propio Polo Sur. Hay que confesar que una suposición tan descabellada tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación recorre la cubierta con paso inquieto y tembloroso, pero en sus rostros hay una expresión más de entusiasmo esperanzado que de apatía desesperada. Mientras tanto, el viento sigue en nuestra popa, como llevamos una multitud de lonas, el barco se eleva a veces por completo del mar. ¡Oh, horror tras horror! El hielo se abre de repente a la derecha y a la izquierda, y estamos girando vertiginosamente, en inmensos círculos concéntricos, alrededor y alrededor de los bordes de un gigantesco anfiteatro, cuya cima se pierde en la oscuridad y la distancia. Pero me quedará poco tiempo para reflexionar sobre mi destino. Los círculos se hacen rápidamente más pequeños, nos estamos sumergiendo locamente en el alcance del remolino, y en medio de un rugido, un bramido y un estruendo de océano y de tempestad, el barco tiembla, oh Dios, y se hunde.